En el pequeño pueblo escondido entre las sierras de Hidalgo, donde las tardes huelen a leña encendida y las calles de tierra guardan ecos antiguos, vivía Breno, un niño de apenas 9 años. Su andar ligero y sus ojos grandes parecían sostener un silencio que no correspondía a su edad. Era como si cargara dentro de sí secretos demasiado viejos para caber en un cuerpo tan frágil. Doña Juliana, su madre, lo criaba con amor y sacrificio, vendiendo gorditas en el mercado. La mujer, curtida por el trabajo y la soledad, acostumbraba a pensar que las rarezas de su hijo eran simples fantasías de la infancia. «Tiene mucha imaginación», decía a las vecinas mientras amasaba la masa. Pero al caer la noche, cuando la casa se quedaba quieta y el candil alumbraba apenas un rincón, Breno comenzaba a llorar en silencio. Sus sollozos no eran los de un niño caprichoso ni temeroso de la oscuridad. Lloraba como quien recuerda un dolor demasiado real, como quien despierta de un sueño que no es suyo. Con voz temblorosa, entre hípidos, decía cosas que estremecían a su madre. «Mamá, siento los látigos en mi espalda. El sol me quema y me obligan a cargar piedras que no acaban nunca». Doña Juliana lo abrazaba fuerte, buscando calmarlo, repitiéndole que todo había sido un mal sueño. Pero Breno insistía con una certeza inquietante. «No son sueños, mamá, es mi vida pasada. Yo me llamaba Amurra». Aquella palabra Amurra quedó resonando en el corazón de la mujer como un presagio. No entendía qué significaba, pero temía que la vida de su hijo escondiera un misterio demasiado grande para ella sola. Las noches se volvieron testigos de un dolor que no se podía explicar. Breno, con apenas 9 años, hablaba como un anciano que hubiera vivido siglos atrás. Describía con precisión escenas imposibles para un niño. El ardor del desierto, el sonido seco del látigo cortando el aire, el peso insoportable de los bloques de piedra que debía cargar sobre su espalda desnuda. «El sol no me deja respirar, y ellos gritan mi nombre», decía temblando. «Amurra, más rápido». Doña Juliana lo escuchaba con lágrimas en los ojos. A veces le suplicaba que se callara, que dejara de inventar, pero su hijo insistía con una seriedad que dolía. «Mamá, yo estuve ahí. Fui esclavo. Yo construí pirámides gigantes». Al principio la mujer pensó en brujerías, en mal de ojo, en esas cosas de las que se murmura en los pueblos. Luego se convenció de que tal vez era un trastorno, una enfermedad que los médicos sabrían nombrar. Fue entonces cuando acudió al padre Lázaro, un sacerdote ya mayor, de voz pausada y mirada cansada por tantos años de confesiones. El cura escuchó los relatos del niño con paciencia, pero con prudencia le aconsejó: «Hija, busca un médico. Tal vez sea la mente que juega malas pasadas. No te angusties antes de tiempo». Sin embargo, cuando llevaron a Breno al hospital del municipio, los doctores no encontraron nada. El niño estaba sano. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo era fuerte y su mente clara. Ninguna explicación parecía suficiente. El misterio crecía, y con él también la inquietud de la madre. Con el paso de los días, las historias de Breno empezaron a tomar una forma más precisa. No eran simples frases sueltas, sino relatos enteros, narrados con una calma inquietante, como si los hubiera vivido la tarde anterior. Describía a los faraones vestidos de oro, las filas interminables de esclavos bajo el sol, los templos levantándose en silencio entre el polvo y las arenas. Hablaba de túneles secretos, de ritos con incienso y cantos graves que hacían temblar la tierra. «Yo conocí a los hombres que movían las estrellas», decía el niño mientras dibujaba figuras en la tierra con un palo. «Ellos sabían cuándo el río crecía y cuándo el sol se escondía». La gente del pueblo comenzó a murmurar. En las esquinas y en el mercado, las voces se dividían. Algunos aseguraban que el niño estaba poseído, que había que rezar por él y bendecir la casa. Otros, más curiosos, pensaban que era un elegido, un alma antigua que volvía para traer un mensaje. Doña Juliana sufría en silencio. Veía cómo las miradas hacia su hijo cambiaban. Ya no era solo Breno, el niño travieso que corría entre los jacales. Era el raro,
el niño que recuerda lo que nadie debería recordar. Y mientras el pueblo se llenaba de rumores, Breno, con sus ojos grandes y profundos, se limitaba a repetir: «No quiero que me teman, yo solo recuerdo». El murmullo sobre Breno llegó más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Una tarde de otoño, cuando las montañas parecían cubrirse de un velo azul, un grupo de antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México arribó al pueblo. Habían venido inicialmente para estudiar tradiciones indígenas y leyendas locales, pero pronto escucharon hablar del niño que recordaba Egipto. Guiados por la curiosidad, se presentaron en la humilde casa de doña Juliana. Eran tres: una mujer joven de voz suave llamada Elena, un hombre de cabello canoso y gafas gruesas de nombre Doctor Olvera, y un estudiante entusiasta que apenas pasaba de los 20. Doña Juliana, con desconfianza, los recibió. Tenía miedo de que su hijo fuera tratado como un espectáculo, pero al ver la seriedad en los rostros de los visitantes, aceptó que hablaran con Breno. El niño, sentado en una silla de madera con los pies apenas rozando el suelo, empezó a responder a las preguntas que le hacían. Lo increíble no fue solo lo que decía, sino cómo lo decía. Con palabras claras, con una seguridad impropia de su edad, Breno describió estructuras de construcción egipcia con una precisión que ni siquiera muchos universitarios conocían. Habló de las rampas usadas para subir bloques enormes, de herramientas rudimentarias, de cánticos que los esclavos entonaban para no perder el ritmo del trabajo. El doctor Olvera, anonadado, le preguntó: «¿Quién te enseñó eso, niño?». Breno lo miró fijamente, con una calma que desarmaba, y contestó: «Nadie. Yo lo viví. Yo estuve allí. Yo fui Amurra». El silencio que siguió a esa frase fue profundo, casi reverente. La joven Elena no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. Había algo en la voz del niño, algo que traspasaba el tiempo, como si realmente hablara desde otra vida. Los antropólogos se marcharon aquella tarde con un nudo en la garganta. No encontraron respuestas científicas inmediatas, pero sí una certeza. Aquel niño era un misterio viviente, y mientras caminaban de regreso por las calles polvorientas del pueblo, la noticia de su visita se esparció como fuego en hierba seca. El pueblo entero comenzó a mirar a Breno con otros ojos. Ya no solo era un niño extraño, se estaba convirtiendo en una leyenda que caminaba entre ellos. El misterio crecía, y con él también el dolor de doña Juliana. Ser madre de Breno se había convertido en una carga invisible, no por el niño, que seguía siendo el mismo, dulce y obediente, sino por la manera en que el pueblo lo miraba. Entre rumores y juicios, ella se aferraba al único lugar donde siempre había encontrado consuelo: la oración. Aquella noche, cuando las estrellas parecían más bajas que nunca, Juliana se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen que guardaba en su cuarto. Con un rosario gastado entre las manos y los ojos llenos de lágrimas, habló en voz baja, casi susurrando: «Señor, yo no entiendo lo que pasa con mi hijo. No quiero que lo dañen, no quiero que sufra. Si es verdad que él recuerda algo que no le pertenece, muéstrame por qué. Dame fuerzas, Señor, dime qué hacer». Sus palabras se ahogaban en un llanto contenido. Rezó como nunca antes en su vida, hasta quedarse dormida en el suelo frío, abrazada al rosario. Esa misma noche, mientras Juliana descansaba, Breno soñó. No fue un sueño cualquiera, sino una visión que lo envolvió con un resplandor distinto. Se encontró en medio de un desierto inmenso, bajo un cielo donde las estrellas brillaban como brasas. Frente a él apareció un hombre vestido con una túnica blanca, de rostro sereno y mirada profunda, que irradiaba una paz inexplicable. El hombre le habló con una voz clara, que no era de este mundo: «Amurra, niño, no fuiste condenado a sufrir eternamente. Fuiste elegido para recordar, no para vivir encadenado al pasado. Tu memoria no es castigo, es revelación». Breno, con lágrimas en los ojos, preguntó con voz temblorosa: «¿Entonces por qué siento tanto dolor?». El hombre lo miró con ternura y respondió: «Porque aún no comprendes que el dolor, cuando se ilumina con amor, se convierte en sabiduría».
Tu alma ha vuelto no para llorar, sino para guiar. Cuando Breno despertó, no lloró como en las noches anteriores. Permaneció en silencio, mirando al techo de la casa, con una calma que sorprendió a su madre. No había desaparecido el peso de sus recuerdos, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía maldito, sino elegido. Juliana lo observó durante el desayuno, mientras él partía una tortilla en dos y decía con serenidad: «Mamá, ya entendí. Recordar es un regalo». El corazón de la mujer se estremeció. No sabía qué significaba todo aquello, pero por primera vez no sintió miedo, sintió esperanza. Con el paso de las semanas, la transformación de Breno se volvió evidente para todos. Ya no lloraba en las noches, ni despertaba con gritos de angustia. Hablaba aún de Egipto, de las piedras, de los templos y de los látigos, pero su voz ya no era un lamento. Era la voz serena de alguien que había aprendido a aceptar lo inevitable. Cuando se reunía con otros niños a jugar, a veces se detenía en medio de la risa y contaba alguna historia de su otra vida. Cómo construían rampas para subir bloques enormes, cómo los esclavos compartían pedazos de pan seco en las sombras, cómo el Nilo se teñía de rojo al caer el sol. Los pequeños lo escuchaban con una mezcla de miedo y fascinación, como quien oye un cuento imposible. Pronto, la fama de Breno rebasó los límites del pueblo. Personas de comunidades vecinas empezaron a llegar para escucharlo. Algunos venían con curiosidad, otros con escepticismo, y muchos con el corazón herido buscando consuelo. Todos se iban sorprendidos por la manera en que el niño relataba, con palabras simples pero llenas de verdad, escenas que parecían sacadas de los libros más antiguos. Fue en una tarde de domingo, sentado en la plaza bajo el jacalón de la feria, cuando la gente empezó a llamarlo el Niño del Desierto. No fue un título oficial ni planeado, sino un apodo que surgió de las conversaciones y que pronto se quedó grabado en la memoria de todos. Breno aceptaba la atención con humildad. Nunca se creyó especial, ni buscó la fama. Seguía ayudando a su madre a vender gorditas en el mercado, seguía haciendo sus tareas escolares, seguía corriendo detrás de una pelota con sus amigos. Cuando alguien le preguntaba por qué contaba aquellas historias, respondía con una calma desarmante: porque recordar no es vivir en el pasado, es darle sentido al presente con los ojos del alma. Y así, sin proponérselo, el niño comenzó a convertirse en un pequeño faro de esperanza. Sus relatos no solo hablaban de un Egipto lejano, sino que parecían iluminar las heridas de quienes lo escuchaban. El corazón del pueblo comenzó a latir distinto desde que Breno compartía sus memorias en la plaza principal. Bajo los árboles de sombra ancha, junto al kiosco pintado de rojo y blanco, el niño se sentaba en un banco de piedra y, sin proponérselo, convertía aquel lugar en un templo abierto. Las mujeres llegaban con sus rebozos y sus hijos en brazos, los ancianos buscaban asiento en bancas improvisadas y hasta los jóvenes, que solían burlarse de todo, se quedaban escuchando en silencio. Nadie hablaba mientras Breno contaba. Había algo en su voz que obligaba al respeto, como si no fueran solo palabras, sino fragmentos de una verdad más grande. El niño relataba las largas filas de esclavos avanzando como hormigas bajo el sol ardiente, la arena que quemaba los pies desnudos, las piedras que parecían más grandes que el mundo mismo. Pero siempre cerraba con una oración, pronunciada con una fe tan pura que conmovía hasta a los más incrédulos. Señor, que nuestro dolor se transforme en luz. Pronto empezaron a llegar enfermos, hombres y mujeres que buscaban algo más que historias. Un anciano con reuma aseguró que después de escuchar a Breno y recibir su oración, sintió que el dolor en sus rodillas se aliviaba. Una madre desesperada dijo que su hijo dormía mejor desde que el niño lo había bendecido con sus palabras. No eran milagros comprobados, pero la fe de la gente comenzó a multiplicarse. El padre Lázaro, que al inicio había desconfiado, decidió acudir una tarde para escuchar con sus propios oídos. Se sentó entre la multitud y observó en silencio. Cuando Breno terminó su relato, el sacerdote se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hijo, lo que compartes no contradice la fe».
la ilumina. Ese día, la plaza dejó de ser solo el centro del pueblo. Se convirtió en un lugar de encuentro espiritual, un rincón donde el pasado milenario y la fe sencilla de la gente humilde se entrelazaban. Y en el centro de todo estaba Breno, el niño que recordaba lo imposible. La presencia de Breno en la plaza empezó a trascender las montañas de Hidalgo. Lo que comenzó como un murmullo de vecinos se convirtió en noticia que viajaba de boca en boca, hasta llegar a oídos de periodistas, investigadores y curiosos de lugares lejanos. Un día apareció una camioneta con placas de la capital. De ella descendieron reporteros con cámaras y libretas, ansiosos por captar al niño que recordaba Egipto. Se acercaron con preguntas rápidas, queriendo forzar respuestas que sonaran extraordinarias. Breno, con la misma calma de siempre, respondió lo justo, sin exagerar ni adornar. Al final, mientras la cámara seguía grabando, dijo: «Yo no soy especial. Solo recuerdo lo que mi alma vivió. Lo importante no es mirar atrás, sino aprender a vivir con lo que fuimos». Las palabras sorprendieron a todos. El niño no buscaba espectáculo ni fama, y eso mismo hacía que su voz sonara más auténtica. Aún así, la atención no siempre trajo paz. Algunos vecinos comenzaron a incomodarse con las visitas constantes, con los extraños que llegaban a la plaza y dejaban billetes en manos de Breno como si fuera un santo. Doña Juliana, protectora y firme, devolvía el dinero con un gesto serio. «Mi hijo no se vende. Él no está aquí para eso». Entre la multitud también había quienes lo juzgaban. Murmullos de endemoniado o charlatán corrían por los callejones de tierra. Pero Breno no se inmutaba. Seguía levantándose temprano para ayudar a su madre en el mercado, acomodando las gorditas en servilletas de papel y saludando a los clientes con una sonrisa tímida. Cuando un investigador extranjero quiso llevarlo a la ciudad para estudiarlo, el niño se negó sin dudar. «Mi lugar está aquí con mi mamá y con mi gente». Y así, entre la humildad y la fama, Breno conservaba intacta su esencia. No permitía que el brillo de los reflectores apagara la sencillez de su vida. Para él recordar seguía siendo un don, pero un don que debía guardarse con gratitud y con los pies firmes en la tierra. Con el tiempo, los relatos de Breno dejaron de ser vistos únicamente como una rareza y empezaron a ser buscados como bálsamo. La gente ya no acudía a él solo por curiosidad, sino con la esperanza de hallar alivio para sus propias cargas. Una mujer que había perdido a su esposo en un accidente se acercó una tarde a la plaza. Con los ojos enrojecidos por el llanto, le pidió al niño: «Dime algo que me ayude a seguir, yo no puedo más». Breno la miró con ternura y en silencio tomó sus manos. Luego dijo con voz suave: «El dolor no se borra, señora, pero tampoco se queda para siempre en el mismo lugar. Así como las piedras que cargábamos bajo el sol encontraban al fin su sitio en la pirámide, así también su dolor encontrará descanso en la memoria de lo vivido». La mujer lloró, pero al marcharse dijo sentirse más ligera. Historias como esa empezaron a multiplicarse. Cada persona que se acercaba encontraba en el niño no solo un relato de Egipto, sino un espejo donde mirar su propia vida con otros ojos. Algunos aseguraban que su voz tenía algo sagrado, un ritmo antiguo que se clavaba en el alma. Otros decían que al escucharlo sentían que el tiempo se detenía, como si sus palabras vinieran desde otro siglo. El padre Lázaro, conmovido, comenzó a acompañar las reuniones en la plaza. No para vigilar ni corregir, sino para orar al final, junto con el niño. Ambos, sacerdote y pequeño, ofrecían al pueblo un mensaje sencillo: que la memoria, cuando se comparte con humildad, se transforma en esperanza. Así, poco a poco, la figura de Breno dejó de ser motivo de miedo o de burla, y se convirtió en un consuelo vivo. Nadie sabía explicar el origen de sus recuerdos, pero todos coincidían en que, gracias a él, la fe del pueblo había despertado de un largo silencio. Los años pasaron despacio, como suelen pasar en los pueblos donde el reloj se mide más por las estaciones que por las horas. Breno creció, pero nunca dejó de recordar.
Sus ojos, cada vez más serenos, seguían guardando el desierto, las piedras, los látigos y las estrellas de Egipto. Ya no lo atormentaban. Al contrario, eran parte de él, como cicatrices antiguas que se convierten en marcas de sabiduría. El niño que un día lloraba en las noches se transformó en un joven que hablaba con calma y humildad, ofreciendo palabras de consuelo a quien las necesitara. En el pueblo se decía que había traído consigo una memoria sagrada, un hilo invisible que unía el pasado milenario con la vida sencilla de aquella comunidad en Hidalgo. Y así fue como Breno se convirtió en una leyenda viva. No se trataba de milagros espectaculares ni de portentos ruidosos. Su don estaba en algo más profundo, en la capacidad de mostrar que el dolor no era una cadena eterna, sino una puerta hacia el entendimiento. Que recordar no era condena, sino revelación. La gente que lo escuchaba volvía a sus casas con el corazón más ligero, y muchos aseguraban que su voz quedaba resonando días enteros, como un eco suave que acompañaba en la soledad. Hoy, aún con el paso de los años, Breno sigue siendo recordado como el niño del desierto. Un niño que trajo la voz de miles de años a un rincón escondido de México, no para revivir el sufrimiento, sino para enseñar que incluso las almas heridas pueden hallar descanso cuando la fe ilumina el camino. Y así quedó grabado en la memoria del pueblo, que la justicia divina no siempre viene a borrar el pasado, sino a darle un nuevo significado.